Condición, tentación, destrucción. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Esta es la condición, o sea, debemos de aprender a estar contentos, felices, dichosos, agradecidos, satisfechos con lo que tenemos ahora. El apóstol Pablo escribe a su hijo amado en la fe Timoteo y le dice que sí, que debe aprender a contentarse con estas cosas, con tener sustento y con tener abrigo, con tener un plato de comida caliente todos los días en la mesa, con tener algo con que abrigar nuestro cuerpo y tener una casa donde vivir son razones suficientes para nosotros estar contentos ya. Vivimos en una época de mucho consumismo, donde se nos está bombardeando constantemente a través de la televisión, los medios de comunicación, de comprar, ¿no? De tener que tener el último celular de moda, o el coche, o tener las zapatillas, tener muchas cosas materiales para sentirnos satisfechos, cuando en realidad nunca vamos a estarlo. Siempre vamos a querer más y más, y esto es muy peligroso. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a estar contentos. El contentamiento no es algo con lo que uno nace. No, uno nace más bien con insatisfacción en su corazón. Todo el tiempo uno está queriendo más y más y más. Y el corazón es algo tan profundo que está siempre deseando, está siempre queriendo más, y en realidad nunca se sacia, nunca. Si tengamos muchos, para nuestro corazón nunca va a ser suficiente. El contentamiento se aprende. Pablo le escribe esto a Timoteo, pero en realidad él se lo escribe porque él tuvo que aprender a estar contento. En Filipenses 4, 11 al 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escucha, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. De hecho, esto puede ir mucho más allá, incluso puede ir mucho más allá del sustento y el abrigo. Podemos aprender a contentarnos incluso aunque nos falte a veces ese sustento, ese abrigo. Dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo era un aprendiz de los doctores de la ley, de los fariseos. Entonces no era un hombre que viviera mal, él estaba acostumbrado a vivir bien, pero en todo su proceso de andar con el Señor lo entrenó, lo capacitó para que él aprendiera a tener contentamiento en su corazón. Creo que es algo que es muy necesario para nosotros como creyentes en estas épocas, aprender a estar contentos, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, aprender a estar agradecidos con Dios, aprender a tener y a no tener, aprender a estar saciados y a de pronto padecer hambre. Son cosas que son necesarias para una vida de piedad. Eso es la condición. Debemos estar contentos con nuestra condición ahora. ¿Cuál es la tentación? Ese es el segundo punto, la tentación. El versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, cuando yo no estoy contento con el sustento y el abrigo que Dios me da, con lo que el Señor me está proveyendo, entonces yo voy a caer en una tentación, que es porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto es muy peligroso, muchísimo, mis amados. Tenemos que aprender a contentarnos, porque dice aquí el apóstol Pablo, porque caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que ¿qué pasa? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces la tentación viene como causa de una falta de contentamiento en el corazón de nosotros como creyentes. Estamos hablando de nosotros como creyentes. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo. Él debía enseñar esto. Habían personas allí dentro de la iglesia que estaban insatisfechas con lo que tenían, que estaban insatisfechas con su vida económica, entonces querían tener más, estaban cayendo en esto, estaban cayendo en esta tentación, estaban quedando enlazadas en estas tentaciones, estaban dándole rienda suelta a sus codicias. Esto
Estaba pasando en esta época y eso está pasando hoy con muchos hermanos en la fe. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados. Tenemos que enseñarle a nuestros corazones, tenemos que pedirle a Dios, de hecho, que nos ayude a estar contentos, a estar satisfechos. Pueda que ahora no tengamos muchas cosas, pueda incluso que sea plan de Dios que no tengamos algunas cosas. El Señor sabe que podemos tener y que no podemos tener. Nosotros tenemos que aprender a ser muy inteligentes y muy sabios en cuanto a este aspecto. Entonces, que el Señor nos guarde de esta tentación. Recordemos que una de las cosas que nos enseñó el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro es: no nos metas en tentación. Entonces, pedirle a Dios que no nos deje caer en una tentación de esta. La mejor forma de poder evitar esto es tener nuestro corazón contento. Yo se lo enseño y de hecho estábamos haciendo nuestro devocional con Juan Esteban, con mi hijo y mi esposa, y estábamos hablándole acerca de esto, estábamos enseñándole a él a que estuviese contento con las cosas que tiene ahora, porque cuando estamos pequeños, cuando somos niños, normalmente no tenemos eso en nuestro corazón, ¿no? Nosotros cuando estamos niños queremos muchas cosas y para estas épocas de Navidad, pues queremos todos los juguetes, hay un listado increíble. Yo le hablaba a él de cuando yo era niño, que en las Navidades casi siempre yo nunca recibía lo que yo quería, o sea, recibía lo que me podían dar, pero que yo había aprendido a estar contento con lo que recibía y a hacerme la vida con eso y a jugar y a divertirme con lo que recibía. Entonces, eso es muy importante, no solamente que lo aprendamos nosotros, sino también que se lo enseñemos a nuestros hijos, que aprendan a tener un corazón alegre, un corazón contento, un corazón agradecido con las cosas que tienen, que les podemos dar. Quisiéramos darles mucho más, pero a veces de hecho le hacemos más daño a nuestros hijos con darles mucho que con a veces restringirles, darles poco y aprender a contentarse con lo que se les puede ofrecer. Y lo tercero, destrucción. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto estaba pasando en esta iglesia. Muchos se habían extraviado de la fe, habían comenzado bien el camino de la fe, habían empezado a caminar bien con el Señor, pero al dar rienda suelta a su codicia y a su avaricia, entonces se extraviaron. ¿El peligro cuál era aquí? El peligro era el amor al dinero. Empezaron a amar el dinero. Recordemos que el Señor Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, para estas personas, su tesoro era el dinero, ¿no? Entonces comenzaron a amar el dinero y se extraviaron de la fe. Qué error, qué doloroso, porque esta es la destrucción. Cuando una persona se desvía de la fe, se va por otro camino, se sale del camino angosto, se sale del camino que le lleva a la vida eterna y empieza a caminar por el camino ancho y espacioso que nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a la perdición. Siempre que nosotros nos dejamos llevar por la avaricia y la codicia y el deseo de tener más y más y más, y es algo que se ve hoy, es muy común hoy, y no lo digo en el sentido secular, lo digo en el sentido cristiano, espiritual. Mucha gente, muchos creyentes queriendo tener más, queriendo atesorar, queriendo poseer más cosas, ¿no? Y en el proceso se pierden. Recordemos que Jesús dijo también que qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados. Una reflexión que quería compartir con ustedes: condición, tentación y destrucción. Un abrazo fuerte. Bendiciones.